¿Alguna vez has sentido que la muerte no descansa en paz? Hoy te llevaré a recorrer los cementerios más inquietantes, donde historias reales te mostrarán que lo sobrenatural acecha entre las lápidas y las sombras. Desde la monja enterrada viva en Salamanca hasta la sombra que reza frente a la cruz en Arizona, cada relato está cargado de misterio, terror y sucesos que desafían toda explicación. Te invito a que me acompañes hasta el final del vídeo, porque cada historia es más escalofriante que la anterior, y solo así descubrirás la verdad que se esconde tras estos cementerios embrujados. Si estas historias te hielan la sangre tanto como a mí, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato, darle like si quieres apoyar el canal y dejar tu comentario contándome cuál de estas historias te ha impactado más, si te atreves. Historia 1: La monja enterrada viva en Salamanca. El cementerio de Salamanca parecía un lugar olvidado por el tiempo, con lápidas antiguas cubiertas de musgo y árboles secos que se mecían con un viento que susurraba nombres que nadie recordaba. El padre Miguel, un hombre de edad avanzada y mirada penetrante, había sido llamado una tarde para revisar algunos archivos antiguos de la parroquia y ordenar los diarios de monjas que habían servido en la ciudad durante siglos. Entre los papeles amarillentos encontró un diario que sobresalía por su extraña presencia, cubierto de polvo, con la tapa gastada y un olor a humedad y tierra que lo hacía casi imposible de sostener sin sentir un escalofrío. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a la hermana Inés, una monja de finales del siglo XIX, conocida por su devoción y sus hábitos austeros, pero cuya muerte estaba envuelta en misterio. Las páginas contaban su vida, sus rezos, sus dudas y temores, hasta llegar a los últimos días, donde la escritura se tornaba temblorosa, casi desesperada, describiendo cómo la enterraron viva por un error administrativo durante un brote de fiebre que afectó al convento. El padre Miguel, con cada palabra que leía, sentía como si la historia cobrara vida a su alrededor. Aquella tarde, decidió visitar la antigua sepultura de la hermana Inés, ubicada en una zona apartada del cementerio, donde pocas personas se atrevían a caminar. Al acercarse, un aire frío lo envolvió, mucho más intenso que la brisa habitual, y el olor a tierra removida le recordó el relato del diario. Observó la lápida, gastada por los años, con apenas su nombre y fecha de fallecimiento, y notó que la tierra alrededor estaba extrañamente compacta, como si hubiera sido manipulada recientemente, aunque ningún registro de exhumación existía. Mientras rezaba una oración por el alma de la hermana, sintió un tirón en su hombro, como si una mano invisible lo rozara, y un murmullo casi inaudible le susurró: «Ayúdame, no me dejes aquí». El padre Miguel dio un paso atrás, pero su curiosidad pudo más que el miedo. Comenzó a excavar con cuidado alrededor de la tumba, solo para descubrir que la tierra estaba húmeda, fresca, como si la sepultura hubiera sido perturbada en la noche anterior. El diario parecía guiarlo, cada página describiendo detalles de cómo la hermana Inés había percibido la tierra sobre su rostro, la sensación de la madera del ataúd presionando su pecho, y la desesperación de no poder gritar. Miguel, con las manos temblorosas, retiró un poco de tierra más y sintió un frío intenso que emanaba del ataúd, un frío que no correspondía a la temperatura de la noche. Cerró los ojos, murmuró una oración y abrió lentamente la tapa. Dentro, encontró un cuerpo sorprendentemente conservado, con la piel pálida, los labios ligeramente partidos y los ojos cerrados, como si aún respirara, como si hubiera dormido un siglo en un sueño interminable. El miedo se mezclaba con la compasión. El padre recordó las palabras finales del diario: la hermana Inés rogaba por alguien que intercediera, por alguien que terminara su camino y le diera descanso. Mientras permanecía allí, escuchó pasos suaves entre las lápidas, aunque no había nadie a la vista, y sintió una presión en su pecho que le impedía respirar con normalidad. La sombra de una figura femenina apareció al borde de su visión, arrodillada, con un velo gris que cubría su rostro, rezando sin moverse, como si el tiempo no existiera para ella. Cada palabra de su oración parecía resonar en las paredes del alma del padre, penetrando en lo más profundo de su ser y recordándole que la devoción podía trascender incluso la muerte. El padre Miguel entendió entonces que no se trataba solo de un error administrativo ni de un accidente trágico. La hermana Inés había quedado atrapada entre la vida y la muerte, un espíritu que exigía ser reconocido y liberado. Con cuidado, realizó un ritual de bendición, recitando cada oración del diario, pidiendo perdón en nombre de los vivos, y cubriendo nuevamente el ataúd con tierra fresca. Mientras lo hacía, el aire helado comenzó a disiparse y la sensación de presencia se volvió menos opresiva, aunque nunca desapareció por completo.
Al salir del cementerio, con la luna reflejándose en las lápidas húmedas, el padre Miguel supo que había sido testigo de algo más grande que cualquier explicación terrenal. La hermana Inés finalmente descansaba, pero el diario, ahora vacío de nuevas notas, permanecía en sus manos. Un recordatorio silencioso de que los errores del pasado pueden retumbar a través del tiempo. Y que en los cementerios, entre la tierra y el silencio, todavía hay voces que esperan ser escuchadas. Si estas historias te hielan la sangre tanto como a mí, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato. Darle like si quieres apoyar el canal y dejar tu comentario contándome cuál de estas historias te ha impactado más. Si te atreves. Historia 2: La mano que salió de la tierra en Illinois. El cementerio de un pequeño pueblo de Illinois parecía un lugar olvidado por Dios y los hombres, con tumbas antiguas de piedra erosionada, nichos cubiertos de hiedra y caminos de tierra que crujían bajo cada paso. El padre Antonio había llegado aquella tarde para oficiar un sepelio, uno de tantos que realizaba con rutina. Pero aquella ceremonia resultaría ser todo menos común. La noche caía lentamente, tiñendo de sombras al camposanto, y el aire estaba impregnado de un olor húmedo a tierra removida y hojas secas. La familia del difunto, un hombre mayor que había vivido solo durante sus últimos años, esperaba cerca de la fosa recién cavada, mientras el sacerdote se preparaba para iniciar la ceremonia. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo del viento y algún cuervo que graznaba a lo lejos. Al comenzar la oración, un extraño escalofrío recorrió la espalda del padre Antonio, un frío que no provenía del viento ni de la temperatura del lugar. Sintió que la tierra bajo sus pies vibraba levemente, como si algo se moviera debajo de la superficie. La fosa estaba recién cavada, con la tierra apilada en un lado, oscura y húmeda, y mientras recitaba las palabras litúrgicas, un movimiento súbito llamó su atención. Una mano, pálida y cubierta de tierra, emergió lentamente del barro, con los dedos rígidos y la piel marcada por la presión de la tierra que había contenido su avance. El sacerdote retrocedió, incrédulo, mientras la mano se mantenía en el aire, temblando, buscando algo que no parecía encontrar. El horror se apoderó de él, pero la fe le dio fuerza para acercarse. La mano estaba unida a un brazo que permanecía oculto bajo la tierra, y cada movimiento parecía un esfuerzo desesperado por escapar de un mundo del que ya nadie recordaba su existencia. El padre Antonio notó los restos de uñas quebradas, marcas de desesperación en la piel y un brillo húmedo en la punta de los dedos que delataba la presencia de vida atrapada. Un murmullo apenas audible surgió del suelo, un lamento que hablaba de soledad, de injusticia y de una muerte que no había sido completa. El sacerdote comprendió, con un miedo que helaba la sangre, que aquel ser había sido enterrado antes de tiempo, o que alguna fuerza desconocida lo había mantenido atrapado bajo la tierra. La familia del difunto, ajena al fenómeno, continuaba con el duelo, mientras el padre Antonio, temblando, buscaba palabras para contener lo que sus ojos presenciaban. La mano desapareció y volvió a surgir varias veces, cada vez más rápido, como si el tiempo bajo la tierra no afectara su voluntad. El viento se intensificó, llevando consigo un olor a tierra removida y a algo más antiguo, más oscuro, que parecía provenir de las profundidades del cementerio. El sacerdote intentó bendecir la fosa, trazando cruces en el aire, recitando oraciones y exorcismos improvisados, pero la presencia no se calmaba, parecía alimentarse del miedo y la confusión que impregnaban el ambiente. Al observar más detenidamente, Antonio percibió que la tierra alrededor de la fosa estaba húmeda en un patrón irregular, como si el propio suelo rechazara al intruso que intentaba emerger. Recordó antiguos relatos sobre enterramientos prematuros, historias de cuerpos que se agitaban bajo la tierra, buscando aire, buscando la luz, y comprendió que no era simplemente un espíritu inquieto, sino un cuerpo atrapado entre la vida y la muerte, una presencia física que reclamaba justicia. Los dedos de la mano se movían lentamente, buscando apoyo, y en ese instante el sacerdote vio cómo la piel comenzaba a adquirir un tono grisáceo, con venas que sobresalían de manera grotesca, y sintió un olor penetrante a putrefacción mezclado con tierra húmeda. El miedo lo paralizó por un instante, pero su vocación lo impulsó a actuar. Con sus manos temblorosas, comenzó a apartar cuidadosamente la tierra que cubría el brazo, exponiendo lentamente la extremidad que se retorcía y buscaba liberarse. Cada movimiento producía un crujido sordo, como huesos que reclamaban su descanso, y un aire frío emanaba de la fosa, helando la piel del sacerdote y nublando su visión con un vapor que parecía provenir del mismísimo inframundo. La sensación de que algo lo observaba desde las sombras aumentaba,
y cada palabra de oración parecía resonar en un espacio que se expandía más allá de la realidad. Un lugar donde el tiempo no existía y el lamento del atrapado se mezclaba con los ecos de los muertos del cementerio. Finalmente, la mano desapareció de nuevo, dejando solo un hueco en la tierra húmeda y un silencio sepulcral que oprimía el pecho del padre Antonio. Comprendió que la fuerza que había mantenido aquella extremidad bajo tierra era algo más que humana, una energía que retiene y castiga, que hace pagar los errores de quienes no reconocen la vida y la muerte como límites sagrados. Con cuidado, terminó el entierro, cubriendo nuevamente el cuerpo y sellando la fosa con bendiciones y rezos que parecían resonar en cada lápida cercana. Mientras se retiraba del cementerio, una sensación de vigilancia lo acompañaba, el viento susurraba nombres antiguos, y en la oscuridad, entre las sombras de los árboles secos, Antonio juró que había visto, una vez más, la mano moviéndose, como si deseara asegurarse de que nadie olvidara lo que había ocurrido. Desde aquella noche, el padre Antonio jamás volvió a visitar esa sección del cementerio sin un temor latente, y cada vez que pasaba frente a la tumba, sentía un escalofrío recorrer su espalda y escuchaba un susurro débil que le recordaba que algunos muertos no descansan, que la tierra no siempre retiene lo que intenta enterrar, y que, en Illinois, entre lápidas y sombras, hay manos que buscan desesperadas tocar la luz, aunque hayan sido olvidadas por el mundo de los vivos. Si estas historias te hielan la sangre tanto como a mí, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato, darle like si quieres apoyar el canal y dejar tu comentario contándome cuál de estas historias te ha impactado más, si te atreves. Historia 3: Los zapatos que cambiaban de lugar en Mérida. El cementerio de Mérida estaba envuelto en un silencio que parecía perpetuo, un lugar donde la historia se respiraba en cada lápida, en cada nicho cubierto de musgo, y donde el aire cálido del Yucatán se mezclaba con un olor antiguo a tierra y humedad. El padre Esteban, un hombre de rostro severo y manos siempre temblorosas por la edad, se encargaba de cuidar aquel camposanto desde hacía décadas. Entre sus responsabilidades estaba el mantenimiento de los espacios, el registro de ofrendas y la supervisión de visitantes, pero había algo que perturbaba su paz. Los zapatos que dejaban los familiares de los difuntos aparecían cada mañana en lugares distintos, como si la tierra misma jugara con ellos. No era un fenómeno reciente, llevaba meses ocurriendo, y cada intento de explicación lógica se desvanecía frente a la evidencia diaria. Cada día, al recorrer los pasillos entre las tumbas, el padre Esteban encontraba zapatos alineados cuidadosamente frente a nichos distintos a los originales. Sandalias de cuero, zapatos de charol, botines desgastados por el tiempo, todos aparecían en posiciones distintas, a veces sobre la tierra, a veces colgando de los bordes de las lápidas, como si alguien invisible los hubiera colocado con un propósito desconocido. Lo más inquietante era que cada par parecía elegir un nicho que no le pertenecía, como si los zapatos tuvieran memoria y voluntad propias. El sacerdote comenzó a notar un patrón. Aquellos que se movían con mayor frecuencia pertenecían a niños fallecidos. Sus diminutos zapatos aparecían en sitios donde nadie había puesto ofrendas, siempre orientados hacia la tumba de algún adulto desconocido, como si quisieran comunicarse o protegerse. Una noche, decidido a entender lo que sucedía, el padre Esteban permaneció oculto entre las sombras de una capilla cercana. La luna iluminaba débilmente las lápidas, y el aire estaba cargado de un silencio expectante, roto solo por el crujir de hojas secas y el murmullo distante de la ciudad. De repente, un leve movimiento captó su atención, uno de los zapatos más antiguos, un par de botines negros desgastados por el tiempo, comenzó a deslizarse suavemente sobre la tierra, alejándose de su posición original y acercándose a un nicho antiguo en el extremo más alejado del cementerio. El sacerdote contuvo la respiración, sintiendo un frío recorrer su espalda. No había nadie a la vista, y sin embargo, los botines avanzaban con precisión, como guiados por una fuerza invisible. Al acercarse con cautela, vio que se detenían frente a una lápida que estaba medio oculta por la hiedra, y que pertenecía a una mujer joven que había muerto décadas atrás. El padre Esteban tocó los botines con sus dedos temblorosos, y un escalofrío intenso recorrió su cuerpo, acompañado de un murmullo apenas audible, palabras entrecortadas que hablaban de miedo, de abandono, de súplicas por compañía. La sensación de que alguien, o algo, lo observaba, se intensificó, y notó sombras que se movían entre las tumbas, formas humanas que se desvanecían cuando intentaba mirarlas directamente. Cada movimiento de los zapatos parecía resonar con los latidos de su propio corazón, y comprendió que no era un simple juego de la mente, sino la manifestación de espíritus inquietos que reclamaban atención y respeto.
Con el paso de las semanas, el fenómeno se volvió más inquietante. Los zapatos aparecían colocados en posiciones que desafiaban la lógica, algunos incluso sobre tumbas cerradas, otros colgando de ramas bajas de árboles, alineados como si formaran un sendero secreto. Cada par de zapatos parecía mantener su propia narrativa, la dirección, la orientación y la posición contaban historias de pérdidas, de ausencias y de dolor que el padre Esteban no podía ignorar. Intentó hablar con los familiares de los difuntos, pero nadie entendía cómo los zapatos cambiaban de lugar, y muchos comenzaron a evitar el cementerio, temerosos de lo inexplicable. Una noche de tormenta, mientras el viento azotaba las lápidas y la lluvia caía sobre el camposanto, el sacerdote decidió permanecer en la capilla central para observar. A la luz de los relámpagos, vio cómo los zapatos se movían nuevamente, esta vez formando un patrón circular alrededor de un viejo mausoleo. Cada movimiento era acompañado por un susurro que parecía surgir de la tierra misma, voces infantiles, sollozos apagados y palabras incomprensibles que llenaban el aire de un temor profundo. El padre Esteban, temblando, se arrodilló y comenzó a rezar con voz firme, intentando calmar las presencias que exigían reconocimiento. Mientras lo hacía, los zapatos se detuvieron y se alinearon frente a él, como si esperaran su bendición, su comprensión. El silencio posterior fue casi ensordecedor, y una sensación de paz temporal envolvió el lugar, aunque el sacerdote sabía que no duraría. Desde aquella noche, el padre Esteban comprendió que los zapatos no eran simples objetos, sino símbolos de almas que buscaban contacto, compañía y memoria. Aprendió a recorrer el cementerio con respeto, colocando cada ofrenda cuidadosamente y hablando con los espíritus, pidiéndoles permiso para reorganizar los zapatos según fuera necesario. Aunque el fenómeno continuaba, ya no le provocaba miedo, sino un profundo respeto y asombro. Comprendió que en Mérida, entre lápidas y nichos antiguos, cada zapato contaba la historia de una vida, y que los espíritus no descansaban mientras su memoria no fuera honrada, moviendo cada día lo que el mundo había olvidado para recordarle al vivo que la vida y la muerte están entrelazadas de maneras que nunca podrán comprenderse por completo. Si estas historias te hielan la sangre tanto como a mí, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato. Darle like si quieres apoyar el canal y dejar tu comentario contándome cuál de estas historias te ha impactado más, si te atreves. Historia 4 del niño que dejaba dibujos en Alabama. El cementerio de un pequeño pueblo en Alabama tenía un aire inquietante incluso durante el día. Los robles retorcidos lanzaban sombras largas sobre las lápidas gastadas, y el viento arrastraba hojas secas que crujían con un sonido que parecía susurrar secretos antiguos. El padre Samuel, un hombre de mediana edad, acostumbrado a los rituales y al silencio de los difuntos, comenzó a notar algo extraño una mañana cuando llegó para recorrer el camposanto y asegurarse de que todo estuviera en orden. En varios nichos sellados encontró papeles doblados cuidadosamente, como si alguien los hubiera colocado con mimo, y en ellos había dibujos de niños, casas pequeñas, árboles, figuras humanas, todos realizados con un trazo infantil y colores intensos que contrastaban con la grisura del lugar. Lo más perturbador era que algunos de los dibujos mostraban escenas del propio cementerio, con su capilla, las tumbas y las lápidas, como si alguien estuviera observando cada detalle y recreándolo en esos papeles. Al principio pensó que serían travesuras de niños del pueblo, pero pronto se dio cuenta de que los papeles aparecían en tumbas que nadie visitaba, incluso en nichos que llevaban años sellados y sin familiares vivos que pudieran dejar ofrendas. Cada mañana, al recorrer el cementerio, encontraba nuevos dibujos, siempre con la firma de un niño llamado Emilio. El nombre parecía surgir del vacío, de un lugar que no existía en los registros, pero que repetía su presencia día tras día. Una tarde, mientras revisaba un grupo de nichos alejados, sintió un frío súbito recorrer su espalda, y un leve murmullo, casi imperceptible, parecía pronunciar su nombre, Padre. El aire se cargó de una presencia que no podía ver, pero que sentía tan real como la tierra húmeda bajo sus pies. Decidido a entender lo que ocurría, el padre Samuel comenzó a investigar los registros antiguos del cementerio y de la parroquia. Encontró un caso olvidado, un niño llamado Emilio, que había muerto hacía más de 20 años en circunstancias misteriosas, enterrado en un nicho familiar que con el tiempo había quedado desierto. La coincidencia era inquietante, los dibujos aparecían cerca de la tumba de aquel niño, y aunque el nicho estaba sellado, los papeles siempre aparecían en lugares accesibles, como si Emilio los colocara personalmente, deseando comunicarse. Cada dibujo contenía detalles que el padre no podía haber conocido,
Figuras que aparecían en el cementerio en el momento exacto en que él mismo pasaba por ciertos pasillos. Sombras que se movían entre las lápidas. Figuras humanas que se desvanecían cuando intentaba mirarlas directamente. Una noche, decidido a descubrir la verdad, el padre Samuel permaneció escondido en la capilla, observando el cementerio a la luz de la luna. La quietud era intensa, y un silencio opresivo llenaba el aire, como si los muertos mismos contuvieran la respiración. De repente, un susurro infantil se escuchó entre los robles: «Padre, mira». Al mirar alrededor, vio un pequeño dibujo flotando en el aire frente a él, iluminado por un rayo de luna. Era un retrato de la capilla, con su figura al frente, arrodillado, y una pequeña figura a su lado. Un niño con rostro borrado pero reconocible por su gesto, señalando hacia los nichos. El padre sintió un escalofrío intenso y cayó de rodillas, comprendiendo que Emilio no buscaba jugar, sino comunicar un mensaje, un recuerdo de que su existencia, aunque breve, no había sido olvidada. Con el paso de los días, los dibujos se hicieron más detallados, mostrando escenas de otros niños que alguna vez habían estado en el cementerio, figuras de monjas rezando, sacerdotes realizando bendiciones y sombras que se movían entre las tumbas. Cada imagen parecía contar una historia completa, un registro visual de un mundo que coexistía con el de los vivos, pero que permanecía invisible para todos menos para aquellos sensibles a su presencia. El padre Samuel comenzó a llevar un registro de cada dibujo, analizándolo, rezando junto a ellos y dejando ofrendas cerca de los nichos, intentando apaciguar a los espíritus que se manifestaban a través del arte de Emilio. Con el tiempo, comprendió que los dibujos no eran simples manifestaciones sobrenaturales, eran la manera en que el niño reclamaba memoria, compañía y atención. Cada papel era un puente entre los vivos y los muertos, un intento de comunicarse con alguien que pudiera escuchar y comprender su dolor y su soledad. El padre Samuel aprendió a recorrer el cementerio con cuidado, observando los rincones más olvidados, escuchando los susurros, atendiendo los mensajes que aparecían en los dibujos y dejando palabras de consuelo y oración junto a cada uno. A veces, al caer la noche, sentía que una pequeña mano invisible tocaba su hombro, como un recordatorio de que Emilio siempre estaba cerca, vigilando, comunicando y dejando su arte como testimonio de su presencia. El fenómeno persistió durante años, pero el padre nunca lo consideró una amenaza. Por el contrario, comprendió que en Alabama, entre las sombras de los robles y las lápidas gastadas, los muertos podían hablar de maneras inesperadas, y que los dibujos de Emilio eran un llamado a recordar que cada vida, aunque corta, deja una huella imborrable. Y así, cada mañana, al encontrar un nuevo papel en un nicho sellado, el padre Samuel sabía que el niño estaba allí, pidiéndole que escuchara, que reconociera su existencia y que mantuviera viva su memoria, recordándole que en el cementerio, entre la tierra y el silencio, los vivos y los muertos comparten un vínculo que trasciende el tiempo y la muerte misma. Historia 5: La capilla cubierta de ceniza en Toledo. La pequeña capilla del cementerio de Toledo tenía un aire antiguo, cargado de siglos de rezos, penitencias y secretos que nadie se atrevía a contar en voz alta. Sus muros de piedra gris estaban desgastados por el tiempo, y las vidrieras, con colores apagados, apenas dejaban pasar la luz del sol que iluminaba los nichos circundantes. El padre Lorenzo, encargado de la capilla desde hacía décadas, había notado algo extraño desde que asumió la responsabilidad. Cada semana, sin excepción, al abrir la capilla para preparar la misa de los difuntos, encontraba el lugar cubierto por una gruesa capa de ceniza gris. Al principio pensó que serían restos de velas o polvo acumulado por el viento, pero pronto se dio cuenta de que la cantidad y la consistencia no coincidían con nada natural ni humano. La ceniza cubría el altar, los bancos, las imágenes de santos y el suelo, creando un ambiente sombrío y opresivo, como si la misma muerte hubiera decidido reclamar el lugar. Una tarde, decidido a descubrir la causa, el padre Lorenzo llegó antes del amanecer, cuando el cementerio aún estaba envuelto en niebla y las sombras de los cipreses parecían alargarse hasta tocarlo. Mientras caminaba hacia la capilla, un frío intenso le recorrió la espalda, y sintió un olor a creamadera quemada que no lograba identificar. La puerta estaba cerrada, pero al empujarla, la ceniza se levantó en una pequeña nube, rodeándolo y llenando el aire con un polvo gris que le hacía toser. Observó que no había signos de fuego reciente, ni restos de carbón ni brasas, todo parecía surgir de la nada. Cada paso que daba crujía sobre la capa de ceniza, y cada movimiento levantaba un silencio inquietante que lo envolvía como un manto de sombras. El padre comenzó a examinar el lugar con atención, tocando el altar, los bancos y los muros.
Cada superficie estaba cubierta por el mismo polvo gris, y a medida que frotaba con la mano, parecía descubrir patrones extraños, figuras apenas visibles, como marcas de manos humanas que se desvanecían al instante, y símbolos que recordaban antiguos rituales de protección y penitencia, aunque difusos y borrados por el tiempo. Mientras avanzaba, escuchó un susurro, apenas audible, que recorría la capilla de un extremo a otro, como si alguien invisible murmurara plegarias o lamentos: «Vete, aquí estamos». El corazón del sacerdote comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío lo recorrió, como si cada palabra del susurro penetrara en lo más profundo de su ser. Decidido a confrontar lo que ocurría, el padre Lorenzo comenzó a rezar, pronunciando oraciones de bendición y exorcismo mientras recorría la capilla. A medida que lo hacía, la ceniza parecía reaccionar, levantarse del suelo en pequeñas nubes, formando remolinos que giraban lentamente alrededor de las imágenes de santos, como si quisieran señalar algo o advertirlo. El olor a madera quemada se intensificó, y la temperatura descendió abruptamente, llenando el lugar de un frío que no correspondía a la estación ni al clima de Toledo. Entre la ceniza, el sacerdote notó sombras que se movían de manera sutil, figuras humanas que se desvanecían cuando intentaba fijar la vista, y un peso invisible sobre sus hombros que le dificultaba respirar. Con cada oración, la presencia se hacía más intensa, y el padre comprendió que la capilla no estaba simplemente cubierta de ceniza. Estaba marcada por algo antiguo y poderoso, una energía que reclamaba el lugar, quizá una manifestación de almas inquietas, de penitencias inconclusas o de rituales olvidados. Recordó antiguos documentos de la parroquia que hablaban de una ceremonia secreta realizada siglos atrás, en la que un sacerdote y un grupo de monjas habían intentado purificar la capilla mediante fuego sagrado. Algo había salido mal, y la ceniza que ahora aparecía cada semana podría ser un vestigio de aquel error, una presencia que reclamaba atención y respeto. Esa noche, mientras la luna iluminaba débilmente las vidrieras, el padre Lorenzo permaneció en la capilla, arrodillado, rezando con voz firme, y poco a poco notó que la ceniza comenzaba a asentarse, dejando de formar remolinos en el aire. Las sombras se retiraron lentamente, aunque una sensación de vigilancia permaneció. El sacerdote comprendió que no podía eliminar el fenómeno por completo, la capilla estaba marcada para siempre, y las almas o fuerzas que habitaban allí necesitaban ser reconocidas, respetadas y escuchadas. Desde entonces, cada semana, el padre preparaba la capilla con cuidado, recorriendo cada rincón, hablando con las presencias que parecían habitar el lugar, dejando oraciones y pequeñas ofrendas, aceptando que aquel polvo gris era una forma de comunicación entre los vivos y los muertos, un recordatorio de que algunos secretos no podían desaparecer y que en Toledo, entre piedras y sombras, la capilla seguía cubierta de ceniza, envuelta en un misterio que desafiaba toda explicación y que mantenía viva la presencia de lo que una vez fue y nunca dejaría de ser. Historia 6. El espejo que se movía en un mausoleo de Colorado. El mausoleo en un cementerio apartado de Colorado estaba construido con piedra gris y mármol negro, rodeado de cipreses que parecían custodiarlo desde hace décadas. La estructura era pequeña, de apariencia solemne, con puertas de hierro forjado y un aire de abandono que, sin embargo, no estaba vacío. Había algo en aquel lugar que parecía observar, una presencia silenciosa que se percibía en la forma en que el viento se movía entre las lápidas y las sombras de los árboles. El padre Julián, un sacerdote experimentado en los misterios del más allá, había sido llamado por los familiares de los difuntos allí enterrados para bendecir el mausoleo y asegurar que las almas encontraran descanso, pero lo que encontró superó cualquier explicación lógica. Al entrar, notó un espejo grande, antiguo, apoyado contra la pared del fondo, con marco de madera tallada y detalles de oro que el tiempo había desgastado. Lo que le llamó la atención no fue su tamaño ni su antigüedad, sino la sensación de que no pertenecía allí, de que había sido colocado con un propósito que iba más allá de lo estético. Mientras realizaba las oraciones iniciales, notó que el reflejo en el espejo no coincidía con los movimientos que él realizaba. Cuando levantaba la mano para bendecir, la figura en el espejo tardaba un instante en imitarlo, y a veces, mientras caminaba hacia la puerta, el reflejo parecía seguir un patrón propio, moviéndose de manera independiente, alterando ángulos y posiciones que no correspondían a la física del reflejo. Un escalofrío recorrió su espalda y el aire se volvió más denso, cargado de un olor extraño a humedad y algo más antiguo, como si el espejo conservara los ecos de quienes habían pasado por el mausoleo mucho antes que él. Intrigado y perturbado, el padre Julián se acercó lentamente, extendiendo la mano hacia el espejo. A medida que lo hacía,
el reflejo reaccionaba con un leve retraso, como si dudara antes de replicar su movimiento, y por un instante vio algo más, una figura borrosa detrás de él, de pie junto a la puerta, que desapareció en cuanto giró la cabeza. La sensación de ser observado se intensificó, y un murmullo sutil, como voces apagadas rezando o llorando, llenó el aire, resonando en las paredes del mausoleo. La temperatura descendió abruptamente, y el sacerdote pudo ver su aliento condensándose en pequeñas nubes frente a él, a pesar de que el día era cálido. El espejo parecía irradiar una energía propia, una fuerza que no solo reflejaba la realidad, sino que la alteraba, mostrando un mundo paralelo donde la capilla estaba iluminada de manera diferente y las sombras se movían con voluntad propia. Durante días, el padre Julián regresó al mausoleo para estudiar el fenómeno, siempre a diferentes horas, pero la experiencia era consistente, el espejo no permanecía estático. Algunas veces se inclinaba ligeramente, cambiando el ángulo del reflejo, otras, objetos dentro de la sala aparecían desplazados, aunque él no los hubiera tocado. La sensación de presencia se volvía más intensa, y pronto comprendió que no estaba solo. El espejo parecía ser un portal o un conducto para las almas que aún vagaban, atrapadas entre la vida y la muerte, que deseaban ser vistas, reconocidas o liberadas. Al mirar su propio reflejo, veía sombras detrás de él, figuras humanas desdibujadas que desaparecían al intentar enfocarlas directamente, y escuchaba susurros que parecían pedir ayuda, bendiciones o atención. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera y los relámpagos iluminaban el mausoleo, el espejo mostró algo más aterrador. La imagen del padre Julián no lo reflejaba solo a él, sino acompañado de un niño pequeño, de pie a su lado, que lo miraba fijamente. Al voltear, no había nadie allí, pero el reflejo persistía, y el niño parecía moverse lentamente, acercándose, señalando hacia la pared opuesta donde otros espejos más pequeños, invisibles para el ojo normal, comenzaron a aparecer reflejando sombras que no correspondían a nada tangible. El sacerdote comprendió que el lugar estaba impregnado de almas atrapadas, y que el espejo no era un objeto común, era un vigilante, un testigo, un contenedor de presencias que requerían ser reconocidas mediante oración, bendición y respeto. Con cuidado y devoción, el padre Julián comenzó a realizar rituales en torno al espejo, trazando cruces, rezando exorcismos y palabras de liberación, tratando de calmar las energías que residían allí. Cada gesto parecía tener efecto, el reflejo del niño desaparecía, las sombras se retiraban temporalmente y el aire se volvía más respirable. Sin embargo, nunca desaparecía por completo la sensación de ser observado, y el espejo conservaba su capacidad de mostrar realidades paralelas, imágenes del pasado y presencias invisibles que solo podían percibirse a través de él. Con el tiempo, el sacerdote aceptó que aquel espejo era un vínculo entre el mundo de los vivos y los muertos, un recordatorio de que algunas almas no descansan, y que la fe y el respeto eran los únicos medios para coexistir con aquello que no podía ser comprendido plenamente. Desde entonces, el mausoleo de Colorado se convirtió en un lugar de vigilancia constante para el padre Julián, quien aprendió a recorrerlo con devoción y cautela, siempre consciente de que el espejo tenía vida propia y que, a través de él, los muertos podían observar, comunicarse y reclamar su lugar entre los vivos, mostrando que en cada reflejo hay un fragmento de lo que fue y aún persiste, y que algunas puertas, aunque invisibles, no pueden cerrarse completamente. Historia 7. El humo que helaba la piel en Guadalajara. El cementerio de Guadalajara, situado en una colina antigua, estaba envuelto en leyendas que hablaban de espíritus errantes y presencias imposibles de explicar. Sus pasillos de tierra seca se entrelazaban entre lápidas gastadas, mausoleos de piedra blanca y cipreses que se alzaban como centinelas silenciosos. El padre Miguel, un sacerdote acostumbrado a la solemnidad de los difuntos, comenzó a percibir algo extraño durante sus recorridos nocturnos. Cada madrugada, al acercarse a un sector donde se encontraban las tumbas más antiguas, un humo gris y frío emergía del suelo sin razón aparente. No era el humo de un incendio ni el polvo levantado por el viento, era un vapor denso, helado, que hacía que la piel se erizara y el aire se volviera casi tangible, pesado, como si la muerte misma se hubiera condensado en él. La primera vez que lo encontró, el padre Miguel estaba rezando junto a un sepulcro olvidado, cubierto de musgo y con la inscripción casi borrada por el tiempo. Al levantar la vista, vio que un vaho gris ascendía lentamente de la tierra, envolviendo la lápida y extendiéndose hacia él. Inmediatamente, un escalofrío recorrió su cuerpo,
Un frío que no provenía de la brisa nocturna ni de la humedad, sino de algo mucho más profundo, más antiguo. Un frío que penetraba hasta los huesos. La piel se le erizó y sintió un nudo en la garganta, por un instante. El aire se volvió tan denso que parecía impedirle respirar con normalidad. Intentó tocar el humo, y la sensación de hielo se intensificó, como si los dedos quedaran atrapados en una sustancia invisible, helada y viviente. Cada noche, el fenómeno se repetía. El humo emergía de tumbas distintas, siguiendo un patrón que el padre Miguel no lograba comprender. Algunos familiares decían no haber visto nada, mientras que él podía sentir la presencia de algo que lo rodeaba, una energía silenciosa y antigua que parecía observarlo, evaluarlo, al mismo tiempo, advertirle que no se acercara demasiado. Al intentar orar, notó que las palabras se volvían pesadas, como si el aire helado absorbiera la fuerza de su voz, y el ambiente se cargaba de una tensión sobrenatural, donde cada sombra parecía moverse con vida propia, acompañando al vapor que subía de la tierra. Una madrugada, decidido a entender la naturaleza de aquel fenómeno, el padre Miguel permaneció en silencio absoluto, inmóvil en un camino entre las tumbas más antiguas. El humo comenzó a surgir de una fosa central, ondulando en espirales lentas y sinuosas, acercándose al sacerdote y envolviéndolo sin que pudiera moverse. Sintió un frío tan intenso que su respiración se volvió visible y sus huesos temblaban bajo la piel, pero su voluntad lo mantuvo firme. En medio de ese ambiente gélido, percibió un susurro que parecía provenir del humo mismo, voces apagadas, lamentos de niños, hombres y mujeres que hablaban en un idioma antiguo y olvidado, palabras incomprensibles que llevaban siglos flotando entre las tumbas, cargadas de dolor, miedo y rencor. El padre intentó bendecir el lugar, trazando cruces en el aire y recitando oraciones con voz firme, pero cada movimiento parecía ser absorbido por el humo, que se enroscaba a su alrededor como si tuviera voluntad propia. A veces, percibía figuras humanas difusas entre la neblina, sombras de personas que habían sido enterradas allí y que parecían atrapadas entre la vida y la muerte, reclamando atención, reconocimiento o simplemente compañía. Su corazón latía con fuerza, y el miedo se mezclaba con la fascinación, sabía que estaba presenciando algo que desafiaba toda explicación racional, una manifestación del mundo de los muertos en contacto directo con el vivo. El humo helado no solo se movía, sino que interactuaba con el entorno. Al pasar cerca de una lápida, ésta parecía vibrar ligeramente, como si reconociera la presencia de aquel vapor. Las velas que el sacerdote encendía se apagaban sin razón, y las sombras de los árboles parecían agitarse más allá de lo que el viento podía justificar. Con el tiempo, comprendió que aquel fenómeno no era un simple juego de la imaginación, sino un ritual silencioso de las almas atrapadas, un recordatorio de que la muerte no siempre descansaba tranquila y que la tierra podía guardar memorias y resentimientos, manifestándose en formas físicas que helaban la piel y perturbaban el alma. Desde entonces, el padre Miguel recorrió el cementerio con respeto y cautela, siempre consciente de que el humo podía surgir en cualquier momento, y que aquellas almas, aunque invisibles para otros, tenían voz y voluntad propias. Aprendió a caminar entre las tumbas con devoción, dejando oraciones, palabras de consuelo y bendiciones, entendiendo que en Guadalajara, entre lápidas y cipreses, el frío del humo era un mensaje, un vínculo entre los vivos y los muertos, un recordatorio de que algunas presencias no descansan y que la fe y el respeto eran los únicos medios para coexistir con aquello que la mente humana no podía comprender completamente. Historia 8 del hombre sin pies que vagaba en Alabama. En un cementerio apartado de Alabama, donde los robles retorcidos lanzaban sombras largas y silenciosas sobre lápidas cubiertas de musgo, se hablaba de un hombre que caminaba sin dejar rastro, un espectro que no tenía pies pero cuya presencia era imposible de ignorar. El padre Andrés, un sacerdote acostumbrado a la solemnidad de los muertos, comenzó a percibir rumores inquietantes entre los habitantes del pueblo. Varios testigos afirmaban haber visto, al caer la noche, una figura alta y delgada desplazarse entre las tumbas, flotando sobre la tierra sin tocarla, y que desaparecía cuando intentaban acercarse. Al principio, el sacerdote pensó que se trataba de supersticiones locales, pero pronto descubrió que había algo mucho más perturbador detrás de estas historias. Una noche, mientras realizaba su acostumbrado recorrido nocturno, el padre Andrés sintió un cambio súbito en la temperatura, un frío que no provenía del viento ni de la humedad, sino de algo más profundo, más antiguo. Avanzando entre las tumbas, vio una sombra alargada que se movía lentamente entre las lápidas, siguiendo un patrón que no parecía aleatorio. La figura carecía de pies visibles, sus extremidades inferiores se desvanecían en el aire,
pero sus movimientos eran precisos y silenciosos. Cada paso que daba el espectro parecía levitar sobre la tierra, y el sacerdote podía sentir un peso invisible en su pecho, como si la presencia del hombre sin pies presionara el aire mismo, envolviéndolo en una opresión que dificultaba la respiración. El padre Andrés intentó acercarse, pronunciando oraciones con voz firme, pero el espectro lo evitaba, flotando lentamente, siempre manteniendo cierta distancia. A medida que lo observaba, notó que la figura parecía seguir un recorrido determinado. Se detenía frente a tumbas antiguas, algunas olvidadas por generaciones, inclinándose apenas sobre ellas, como si examinara o reconociera a quienes descansaban allí. El sacerdote sintió una extraña mezcla de miedo y fascinación. La criatura no parecía hostil, pero su presencia era inquietante, y su aparente necesidad de vigilar el cementerio lo llenaba de preguntas sin respuesta. Con el paso de las noches, el fenómeno se intensificó. El padre Andrés comenzó a notar patrones en los movimientos del hombre sin pies. Se desplazaba siempre entre ciertas tumbas que habían pertenecido a personas fallecidas en circunstancias violentas o trágicas, y parecía reaccionar a la luz de la luna, acercándose a algunos sepulcros y evitando otros. En ocasiones, podía escuchar un murmullo apenas perceptible, como voces apagadas, lamentos de quienes habían sido enterrados allí y que quizás estaban ligados a la presencia del espectro. El aire alrededor de la figura era helado, y cada vez que flotaba cerca, el sacerdote sentía un escalofrío que le recorría la columna vertebral, como si la misma muerte hubiera decidido manifestarse frente a él. Una madrugada, decidido a entender la naturaleza de aquel fenómeno, el padre Andrés permaneció oculto tras un mausoleo mientras observaba cómo la figura recorría el cementerio. Notó que algunas tumbas presentaban marcas ligeras en la tierra, como si el espectro hubiera dejado una presión momentánea antes de elevarse nuevamente sobre el suelo. En ciertos momentos, la figura parecía observarlo directamente, y el sacerdote sintió que sus ojos invisibles penetraban su alma, evaluando su intención y su fe. Intentó rezar en voz alta, pidiendo protección y comprensión, y notó que el espectro se detenía, flotando inmóvil, como si escuchara las palabras y comprendiera la devoción. Con el tiempo, el padre Andrés comprendió que el hombre sin pies no era un ente malicioso, sino un guardián de las tumbas olvidadas, un espíritu condenado a vigilar las almas que no habían sido recordadas, a protegerlas y mantener un equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sus movimientos, aunque inquietantes, tenían un propósito, y la sensación de miedo inicial se transformó en respeto profundo. El sacerdote comenzó a recorrer el cementerio con más atención, dejando palabras de oración junto a las tumbas antiguas, asegurándose de que cada alma tuviera un recuerdo, un gesto de atención que calmara la presencia del espectro. A pesar de sus esfuerzos, la figura continuaba apareciendo, flotando silenciosa, recorriendo las tumbas y desapareciendo en la niebla nocturna, recordándole al padre Andrés que la muerte no siempre concede descanso inmediato, y que algunos espíritus permanecen entre los vivos para cumplir un propósito que trasciende la comprensión humana. Con el tiempo, el sacerdote aprendió a convivir con aquella presencia, a respetar sus recorridos y su silencio, entendiendo que en Alabama, entre robles y lápidas antiguas, el hombre sin pies vagaba por una razón, recordando a los vivos que la muerte guarda secretos que solo pueden ser reconocidos con fe, respeto y atención, y que los guardianes del más allá, aunque invisibles y aterradores, merecen ser comprendidos y honrados. Si estas historias te hielan la sangre tanto como a mí, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato, darle like si quieres apoyar el canal y dejar tu comentario contándome cuál de estas historias te ha impactado más, si te atreves. Historia 9: El niño que seguía llorando bajo tierra en Málaga. El cementerio de Málaga se extendía sobre una colina cercana al casco antiguo, con calles de tierra flanqueadas por mausoleos de mármol y lápidas gastadas por el tiempo. Sus pasillos solitarios se llenaban de un silencio inquietante al caer la noche, roto únicamente por el crujir de hojas secas y el lejano canto de los búhos. El padre Antonio, acostumbrado a la serenidad de los difuntos y a los rezos de las misas fúnebres, comenzó a notar algo perturbador, un llanto infantil, tenue pero constante, que parecía emanar de la tierra misma. Al principio pensó que se trataba de algún niño jugando cerca del cementerio, pero las noches pasaban y el sonido persistía, siempre presente, siempre lejano, imposible de localizar en su origen exacto. Un día, revisando los registros antiguos del camposanto, el padre Antonio descubrió la historia de un niño llamado Mateo, que había fallecido hace décadas y cuyo cuerpo había sido enterrado en un sepulcro clausurado debido a la enfermedad que lo consumió.
La tumba, según los archivos, se había sellado cuidadosamente, y la familia que lo acompañaba en vida ya no tenía descendientes cercanos. Sin embargo, cada noche, el llanto continuaba, un sonido que parecía resonar desde el interior de la tierra, atravesando la piedra y la madera, reclamando atención y compañía. El sacerdote comenzó a recorrer el cementerio al anochecer, siguiendo el llanto con pasos cautelosos, sintiendo un frío extraño recorrer su espalda y un peso invisible sobre sus hombros, como si la presencia del niño se acercara a él, buscando consuelo. El llanto de Mateo no era normal, era un lamento que helaba la sangre, una mezcla de miedo, soledad y súplica, un eco que parecía surgir de un espacio entre la vida y la muerte. Al inclinarse cerca de la tumba sellada, el padre Antonio podía percibir un cambio en el aire, la tierra parecía vibrar levemente, y un olor húmedo y terroso se mezclaba con un aroma más extraño, indefinible, como si el propio mundo de los muertos respirara a su alrededor. En ocasiones, el llanto parecía acercarse, como si el niño flotara bajo la tierra, intentando emerger, y otras veces se alejaba, resonando por los pasillos vacíos del cementerio, recordándole al sacerdote que Mateo estaba atrapado en un espacio que no pertenecía ni a los vivos ni a los muertos. Conforme pasaron las noches, el padre Antonio decidió permanecer junto a la tumba durante horas, rezando, intentando calmar la angustia del niño. Cada oración parecía suavizar momentáneamente el llanto, aunque nunca desaparecer completamente. Al principio, la experiencia lo llenaba de miedo, sentía una presencia tangible, fría, que se movía bajo sus pies, y a veces creía percibir un pequeño aliento sobre su rostro, como si el niño intentara comunicarse directamente. Pero con el tiempo, entendió que Mateo no buscaba hacer daño, sino ser escuchado, reconocido y acompañado en su dolor eterno. Cada lágrima que resonaba bajo tierra era un llamado de auxilio, un mensaje de que incluso en la muerte, la soledad puede ser infinita y dolorosa. Una noche particularmente oscura, con la luna oculta detrás de densas nubes, el llanto del niño se intensificó. El padre Antonio sintió que el suelo vibraba bajo sus rodillas, y una neblina helada emergió de la tumba sellada, rodeándolo en un abrazo gélido. En ese momento, comprendió que el niño estaba más cerca que nunca, y que el llanto no era solo un sonido, sino un puente entre su mundo y el mundo de los vivos. Extendió la mano sobre la tumba y comenzó a susurrar oraciones con voz firme, prometiendo que Mateo no sería olvidado y que su recuerdo sería honrado por aquellos que vinieran al cementerio. Poco a poco, el llanto se suavizó, transformándose en un murmullo distante, como si el niño entendiera la atención y el consuelo que finalmente recibía. El padre Antonio continuó visitando la tumba cada noche, llevando consigo pequeñas luces y palabras de oración. Con el tiempo, comprendió que la presencia de Mateo era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la persistencia de las almas que, aunque encerradas bajo tierra, buscan contacto y reconocimiento. Cada noche en Málaga, entre sombras de cipreses y lápidas antiguas, el llanto del niño se convertía en un eco de memoria y vigilancia, enseñándole al sacerdote que algunas almas, atrapadas en la frontera entre la vida y la muerte, solo necesitan ser escuchadas y acompañadas para hallar un poco de paz, aunque nunca puedan abandonar por completo su mundo subterráneo. Historia 10. La sombra que rezaba frente a la cruz en Arizona. En un cementerio polvoriento del desierto de Arizona, rodeado por cactus secos y tierras rojizas que reflejaban la luz del sol al amanecer, había una cruz de hierro forjado que destacaba entre las demás tumbas. Cada día, al alba, el lugar parecía sumido en un silencio solemne, pero al llegar la madrugada, el padre Ricardo, encargado de la parroquia local, comenzó a notar algo inquietante. Una sombra, alargada y difusa, se arrodillaba frente a la cruz, moviéndose con un ritmo pausado y metódico, como si estuviera rezando. La figura no pertenecía a ningún ser vivo, carecía de rasgos definibles, sus bordes se desdibujaban en el aire, y sin embargo, su presencia era innegable. La primera vez que el sacerdote la vio, estaba realizando una vigilia nocturna, preparando la misa de difuntos. Al mirar hacia la cruz, percibió un movimiento tenue, casi imperceptible, que aumentaba a medida que la luz de la luna iluminaba el cementerio. La sombra parecía inclinarse nuevamente, y el aire a su alrededor se volvía más frío, denso, como si la realidad misma se comprimiera bajo su presencia. Cada oración que el padre pronunciaba en voz baja parecía ser absorbida por la figura, y un murmullo sordo acompañaba el ritmo de la sombra, un lamento silencioso que se fusionaba con el viento del desierto. Intrigado y temeroso, el padre Ricardo comenzó a estudiar el fenómeno noche tras noche.
La sombra aparecía siempre a la misma hora, frente a la misma cruz, y desaparecía con la primera luz del amanecer. No tenía forma humana exacta, pero en su postura y movimientos se percibía devoción, un gesto de fe que trascendía la comprensión humana. Intentó acercarse, hablar, realizar bendiciones, pero la figura no respondía, simplemente continuaba su plegaria, como si estuviera atrapada en un ciclo eterno, repitiendo la oración que quizá alguna vez le fue negada o interrumpida. Cada vez que se acercaba, el aire se volvía más frío, un frío que penetraba los huesos y helaba la piel, un frío que parecía provenir de otro plano, de un lugar donde las almas no encuentran descanso completo. Una madrugada, mientras la bruma del desierto se mezclaba con el humo de un incienso que el padre había encendido, la sombra comenzó a moverse de manera más pronunciada, inclinándose hacia la cruz con una insistencia que parecía suplicar algo. El sacerdote observó que la tierra bajo la figura estaba intacta, sin huellas ni señales de que alguien hubiera estado allí físicamente, y que la luz de la luna formaba un halo que la rodeaba, resaltando su contorno oscuro y etéreo. Cada movimiento de la sombra estaba cargado de solemnidad, y el padre comprendió que no se trataba de un espíritu común, sino de una presencia vinculada de manera intensa a aquel lugar y a aquella cruz. Los días siguientes, el padre Ricardo decidió permanecer más tiempo en el cementerio, trazando cruces en el aire, recitando oraciones de liberación y protección, y dejando pequeñas ofrendas junto a la base de la cruz. Cada gesto parecía interactuar con la sombra, por momentos se inclinaba un poco más, como si reconociera la atención del sacerdote, pero nunca rompía su ciclo de oración. El aire permanecía frío y pesado, y a veces, en el silencio absoluto de la madrugada, se escuchaban susurros que acompañaban el vaivén de la figura, palabras incomprensibles que evocaban devoción, penitencia y arrepentimiento. Con el tiempo, el padre comprendió que la sombra era un recordatorio de fe interrumpida o incompleta, un espíritu que buscaba cumplir un acto devocional que, por razones desconocidas, no pudo concluir en vida. No había amenaza, pero sí una intensidad inquietante que exigía respeto y atención. Cada noche, al acercarse al amanecer, la figura desaparecía lentamente, desvaneciéndose en el aire como niebla, dejando atrás una sensación de reverencia, frío y silencio profundo, recordándole al sacerdote que algunos rezos permanecen en el mundo más allá de la muerte, y que las almas pueden aferrarse a sus plegarias, buscando ser escuchadas por quienes aún viven. Desde entonces, el padre Ricardo mantiene su vigilia cada madrugada, sabiendo que la sombra seguirá arrodillada frente a la cruz, repitiendo sus oraciones invisibles, recordando a los vivos que la devoción puede trascender la existencia física y que en Arizona, entre la tierra seca y los cactus, hay misterios que solo pueden observarse con fe, respeto y un corazón dispuesto a escuchar a quienes ya no pertenecen a este mundo, pero que persisten, fieles, frente a la cruz, en un acto eterno de plegaria y espera. Si estas historias te hielan la sangre tanto como a mí, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato, darle like si quieres apoyar el canal y dejar tu comentario contándome cuál de estas historias te ha impactado más, si te atreves.